Adoramos, Señor. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos una vez más para adorar el nombre de nuestro Señor, porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. Y aquí estamos viendo al Señor cómo hace milagros y vemos mover la mano de Dios cada día. Te adoramos, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre porque solo tú eres digno, Señor, de toda gloria y toda alabanza, Señor. Tú cumples promesas, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, de nuestra vida. Y no hay nada imposible, Señor, para ti, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir
Aleluya, sí Señor, porque bueno es alabar a nuestro Dios en todo tiempo, amén. Creámoslo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, amén. Alabemos su nombre, aleluya. Sí Señor, adoramos tu santo nombre, Jesús. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Sí, Señor, grande eres, Señor, y tú eres poderoso, Señor. Más que todo lo que esté sucediendo, Señor, confiamos en ti, Señor, porque tú eres Dios sobre todos los dioses, Señor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Que grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, nombre grande con tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Señor, me los bendiga a todos mis hermanos que están sintonizándonos a través de estas plataformas digitales, amén. Y decía el canto, bueno es alabarte, Señor, amén. Las obras del Señor son grandes, maravillosas, y por eso bueno es alabarle, amén. Bueno, ahí donde están en sus hogares, quiero que reciban saludos de sus líderes, de cada uno de sus líderes departamentales, que sepan que están orando por ustedes, o estamos orando por ustedes, que no están solos a través de esta situación que estamos viviendo. Y como cada martes les digo, les extrañamos. La iglesia no es lo mismo sin ustedes. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia Centro Cristiano Sinaí,
nuestro salón de reunión donde hacemos las asambleas. Sabemos que cada uno de nosotros conformamos la iglesia de Cristo, pero créame, si queremos oírlo más claro, este edificio donde nos congregamos no es lo mismo sin ustedes, hermanos. Nos extrañamos y esperamos que pronto estemos una vez reunidos en este lugar, amén, en este recinto donde adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Para entrar a nuestra lección de hoy, les voy a pedir que ahí donde están en la comodidad de su hogar, abran sus escrituras en la epístola a los Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21. Vamos a estar leyendo estos dos versículos de introducción para entrar a la lección del día de hoy. Amén. Una vez más voy a repetirlo para que tengan tiempo de encontrarlo y abrir su Biblia o su teléfono. Es la epístola a los Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, venimos ante ti, Señor. Padre Santo, tu iglesia, Señor, viene a ti, Señor. Y aunque estemos reunidos, Señor, a través de estas plataformas digitales que para muchos de nosotros son nuevas, Señor, sabemos que espiritualmente estamos unidos en ti, Señor, porque nosotros somos la iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, que de alguna forma a través de esta plataforma digital nos unas, Señor, espiritualmente, Señor, y que tu presencia se haga sentir en cada lugar, Señor. Que tu presencia se haga sentir en cada casa, en cada departamento, Señor, a donde sea que mis hermanos estén radicando y viviendo, Señor, ahí tu presencia va a llegar, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por esta oportunidad que me das, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, y de poder servir en tu iglesia a través de esta lección. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, la semana pasada, mis hermanos, hemos estado dando algunas clases de discipulado, pero la semana pasada entramos a un tema sobre la iglesia o el hecho de ser miembro de una iglesia. Y si recordamos la semana pasada, si han estado siguiendo estas lecciones, estas clases de discipulado, el tema de la semana pasada era ¿por qué es necesaria la iglesia? Ese es el día de hoy. La semana pasada era acerca de qué es la iglesia. Y decíamos que la iglesia era un pueblo que había nacido de Dios. Decíamos que la iglesia, o que el Señor Jesucristo nos había acercado a Él a través de su sacrificio en la cruz, y que de allá donde estábamos alejados, este pueblo gentil que no conocíamos de Él nos había traído hacia su presencia. Y dice la palabra que de dos pueblos hizo uno solo, formando así la iglesia. También, otro punto que tocamos la semana pasada, decíamos que la iglesia es posesión de Cristo. Y nos referíamos al pasaje en Primera de Pedro, donde la palabra dice que somos pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que fue comprado a precio de sangre, decíamos. Y también decíamos que la cabeza de la iglesia era Cristo, o es Cristo. Por lo tanto, es la fuente o sostenimiento de la iglesia, es Jesucristo. Amén. El día de hoy, el nombre de la lección es ¿por qué es necesaria la iglesia? ¿Sabe? Mientras preparaba esta clase, me estaba, podríamos decir la palabra, gozando, porque creo que a través de todas las situaciones que estamos pasando, el pueblo de Dios, la iglesia, o voy a decirlo más claramente, Centro Cristiano Sinaí, se está dando cuenta por qué es necesaria la iglesia. A través de todo lo que está pasando, estamos entendiendo o entrando en razón. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Tal vez en algún tiempo habíamos un poco menospreciado los servicios. Tal vez
los martes no tomábamos en cuenta venir a la iglesia, o tal vez los viernes que tenemos servicio damas y caballeros. Pero hoy extrañamos la iglesia. Hoy queremos estar en un servicio junto con nuestros hermanos. Y ahora nos damos, cuando a veces, y no estoy hablando en términos generales, a veces nos empezamos a debilitar espiritualmente por no asistir a la iglesia. Nos estamos dando cuenta ahora por qué es necesaria la iglesia. Amén. En esta nueva lección estaremos viendo varias razones por las cuales se necesita la iglesia. Y una de ellas, para entrar en el punto que vamos a estar viendo, una de las razones que se necesita la iglesia es para organizar a los creyentes, mi hermano. Ese pareciera ser un tema que se sale de lo espiritual en una iglesia. Pareciera ser que es un tema que no se debería de tratar en una iglesia, la organización. Pero sabe, aún Pablo lo trató en su tiempo. Dice la palabra en 1 Corintios 14:33, dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Esta es la nueva traducción viviente. Ahora miren lo que dice la Reina Valera 1960. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Es necesario que en las iglesias haya una cierta organización para que las cosas se lleven a cabo en orden. ¿Pues imagina usted que en la iglesia no hubiera un líder de músicos, por decirlo así? Posiblemente en el servicio del domingo iban a llegar todos los músicos a querer tocar, a querer tomar parte de la alabanza, sin saber cuál de ellos sería el que le tocaría el privilegio ese domingo. La organización es necesaria en la iglesia. En este capítulo 14, al final de este capítulo, si lo lee allá en su casa, Pablo está mencionando algunos consejos prácticos a la iglesia. Le está diciendo algunos consejos que se deberían de llevar a cabo. La iglesia de Corintios, al parecer, tenía variedad de dones en su iglesia. Había variedad de regalos que el Señor le había dado al pueblo para que ministrara a la iglesia. Pero también parece ser que había un poco de desorganización en ella. Parece ser que todos querían ministrar al mismo tiempo. Dice, Pablo empieza a decirles, Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de paz. En todas las reuniones de los santos debe de haber ese orden y esa paz. En todas las reuniones debemos de someternos y guardar el orden, porque estamos haciendo un servicio para el Señor. Parece que el apóstol se expresa de esta manera porque los dones habían sido abusados en esa iglesia. Los ministerios no estaban teniendo control de ella. Por eso Pablo dijo contundentemente, Dios no es un Dios de desorden. La organización de los creyentes es necesaria para evitar confusiones. Por eso la iglesia es necesaria. Una iglesia es necesaria para que ponga o organice a los creyentes cuando tienen sus reuniones para alabar al Señor. Porque se puede imaginar usted una vez más que entráramos todos a la iglesia sin control y que cada uno de nosotros tratara de llevar el servicio de diferente manera. Es necesaria la organización en la iglesia. La organización proporciona dirección a la iglesia, nos lleva y nos ayuda a aumentar la membresía de la iglesia también, porque qué bonito es ver que una iglesia está bien organizada, que cada departamento cumple su propósito. Por eso Pablo en la epístola a los Corintios capítulo 12 habla de la iglesia como un cuerpo, pero un cuerpo que funciona a la perfección, y dice, si cada uno de nosotros hiciéramos la función que tenemos en la iglesia perfectamente, así como cada parte del cuerpo lo hace, la iglesia caminaría a la perfección. Y esto de organizar la iglesia, mi hermano, no es algo del presente. Si vemos en el capítulo 6 de Hechos, cuando hubo aquella confusión
de que los apóstoles pareciera ser que no estaban atendiendo a las viudas de los griegos, fue ahí donde los apóstoles tuvieron que empezar a organizar la iglesia y empezar a buscar líderes, diáconos que sirvieran. Entonces vemos que esto de organizar la iglesia no es del día de hoy. La iglesia es necesaria para poder organizar a los creyentes. Amén. Durante los días del Pentecostés, mi hermano, la iglesia tal vez o los creyentes no tenían organización alguna o casi ninguna organización. Los apóstoles habían caminado 3 años con nuestro Señor Jesucristo y obedecieron cuando les dice, esperen en Jerusalén. El Espíritu Santo llegó y les embistió de poder, los capacitó para el servicio que tenían que seguir. Pero tal vez por un tiempo estuvieron ejerciendo cultos privados como se hacía en aquellos tiempos en las casas y celebraban la Santa Cena juntos. Pero la iglesia creció en número. La iglesia empezó a crecer y por lo tanto era necesaria la organización. Amén. Ahora, otra cosa que pasó en la iglesia primitiva es que la posesión de los dones espirituales empezó a aumentar y muchas personas necesitaban ministrarlo, necesitaban poner ese ministerio en práctica. Y solamente organizando la iglesia se podía poner eso en práctica ordenadamente. Amén. Cada ministerio de la iglesia, créame, es necesario, pero también es necesario organizar a cada uno de ustedes para que ese ministerio sea productivo, para que ese ministerio sea de bendición para la iglesia. Amén. Entonces, para concluir este punto y no pasarme mis 20 minutos que tengo en este solo punto, para concluir, dice mi nota, la iglesia del Nuevo Testamento era dinámica y disfrutaba de la libertad y el entusiasmo de quienes son guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, examinando esto, nos revela también que desde el principio la iglesia funcionaba con un cierto nivel de estructura organizativa. Amén. No es nuevo que la iglesia se organice. Amén. Entonces, nuestro primer punto para recalcarlo un poco es: la iglesia es necesaria para la organización de los creyentes. Amén. Pero también, ¿por qué es necesaria la iglesia? La iglesia es necesaria para la comunión de los creyentes. Yo no sé ustedes, pero especialmente en este punto yo me recordaba de los servicios de los martes. Esos servicios donde pareciera ser que lo estamos describiendo en este punto, pero la iglesia proporciona una comunión correcta a los creyentes. Esta comunión, mi hermano, es un mandato divino, porque la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. No es una clase exhortativa esta, mi hermano, pero déjeme decirle, si hay algo hermoso en la vida del cristiano es tener comunión con sus hermanos. Es poder venir a un servicio y poder tener esa comunión todos juntos, alabar al Señor y dar testimonio. Esa es la verdadera comunión. Y siempre lo he dicho, no hay ministerio sin iglesia. Y déjeme aclarar esto porque les digo, hermano. A veces nos envolvemos en tantas cosas en la iglesia que nos olvidamos de la comunión con nuestros hermanos. Pero ve ahora, mire a su alrededor. Hoy no tenemos iglesia. ¿Dónde está su ministerio? ¿Dónde está ejerciendo el ministerio que le dio el Señor en su iglesia? Por eso es que cuando volvamos, cuando esta reunión, esta iglesia vuelva a estar llena, tenemos que prestar más atención a esto. Tenemos que aprender a tener esa comunión como el Señor quiere con los hermanos. El Señor te ha dado un ministerio, te felicito, pero tienes que aprender a administrar tu tiempo, hermano. Y es necesario que esa comunión se ponga en práctica.
Es muy importante que todos los cristianos compartan esta comunión, y en la iglesia es el lugar donde sucede, mi hermano. Aquí en la iglesia es donde podemos tener esa comunión hermosa. Durante esa comunión con los creyentes nos damos ánimo mutuamente, hermano. ¿Cuántas veces no llegó usted aquí triste y un hermano X le dio unas palabras que le devolvió la felicidad a su vida? El gozo alumbró su cara de nuevo. Unas simples palabras que a un hermano le dio, le devolvieron a usted el color a su cara. Amén. Porque en la iglesia es donde nos damos ánimo mutuamente. En Romanos, Pablo le dice a los romanos, cuando nos encontremos, y eso les hablo a ustedes también, cuando nos encontremos aquí de nuevo en la iglesia, quiero alentarlos en la fe, y le dijo Pablo a los romanos. Quiero yo alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de fe de ustedes. Esa es la comunión que debe de haber en la iglesia, mi hermano. Cuando nos encontremos en las reuniones de la iglesia, hay que alentarnos unos a otros. Hay que tener esa verdadera comunión. Hay que hablar cosas que nos edifiquen. Hay que volver, si queremos decir, a la senda antigua. Hay que olvidarnos de disensiones, de diferencias, y hay que edificarnos unos a otros. Dice Pablo, cuando nos encontremos, quiero alentarnos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. La palabra alentarlos o confortar significa ser fortalecido y consolado junto a otros. Eso es lo que dice Pablo. Quiero alentarlos, quiero ser confortado, quiero ser fortalecido. Tú y yo vamos a fortalecernos mutuamente cuando nos veamos de nuevo. Y eso sería hermoso si pasara en la iglesia cuando nos veamos de nuevo. Debería de ser un mutuo compartir entre todos. Todos deberíamos mutuamente confortarnos. Esa debe ser la finalidad de nuestras reuniones. Esa debería de ser el centro de nuestras reuniones, alentarnos unos a otros. Después de un día pesado de trabajo, de un ajetreo en el hogar, después de tal vez batallar con el tráfico, es bonito venir a la iglesia y alentarnos, darnos ánimos unos a otros. Hermano, el día de mañana será mejor. Bendiciones nuevas tendrás cada día, mi hermano. Este problema que tienes pasará. Nos edificamos mutuamente. Cuando venimos a la iglesia y tenemos comunión con nuestros hermanos, nos edificamos mutuamente. ¿Y cómo puedes edificar a tu hermano? ¿Cómo puedes hacer que él crezca? Edificar quiere decir que lo haces crecer. Lo estás elevando más y más hacia el Señor. Edificar es construir algo hacia arriba. ¿Cómo puedes edificar a tu hermano en una comunión, en la comunión de la iglesia? Debemos de compartir nuestras alegrías, nuestros gozos. ¿Sabe? Le digo que me recordaba nuestros servicios de los martes, porque los martes tenemos una sección, o vamos a decir tristemente teníamos, pero la tendremos pronto por fe, donde se hacían peticiones y testimonios. ¿Recuerda eso? Y cuando dábamos los testimonios, nos edificábamos unos a otros, porque era bonito mirar lo que hacía el Señor en el pueblo de Dios. Era hermoso mirar que el Señor seguía haciendo o sigue haciendo milagros entre su pueblo. Amén. Era una forma de edificarnos. Y también llevábamos las cargas unos a otros. Traíamos nuestras peticiones. Traíamos nuestras peticiones los días martes y las publicábamos o las hacíamos públicas aquí en la iglesia. Y cada uno de nosotros orábamos por ellas. Entonces estábamos sobrellevando nuestras cargas. Por eso es necesaria la iglesia, porque nos edificamos mutuamente, compartimos nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras cargas. En Cristo, mi hermano, si queremos decir que hay ley, es la ley del amor.
La ley del amor que debe de existir en el pueblo de Dios cuando tiene comunión. Amén. Ahora, vamos a seguir al otro punto. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Porque en la iglesia se provee enseñanza para su pueblo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Si se regresa un versículo antes, al versículo 19, es cuando el Señor Jesús le da la gran comisión a la iglesia. Pero la gran comisión a la iglesia quedaría incompleta si al recién convertido no se le instruyera debidamente. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a hablar la palabra del Señor y la gente viniera a los pies de Cristo y nos olvidáramos de ellos? En la iglesia es el lugar donde se le proporciona al nuevo creyente o al nuevo convertido una enseñanza para que crezca en su vida espiritual. Y no solo al nuevo convertido, porque también se le proporciona al creyente que ya es maduro, porque en el Señor nunca acabamos de aprender. Amén. La enseñanza es crucial para ser discípulos, mi hermano. Ezequiel 44:23 nos dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En la iglesia se debe de enseñar santidad. La iglesia debe de enseñarle a su pueblo lo que es bueno y lo que es malo ante el Señor. El nuevo convertido debe de saber eso. Las cosas que Cristo enseñó, debemos estudiarlas y estudiarlas hasta aprenderlas y después ponerlas en práctica. Para eso es necesaria la iglesia. La iglesia o una iglesia, cualquier iglesia, se deteriora cuando no enseña, cuando pierde la esencia que es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo dice en el capítulo 2, verso 15, segunda parte, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Eso le dice Pablo a Timoteo en una de sus epístolas pastorales. Le dice que tiene que explicar correctamente la palabra de verdad. La iglesia es necesaria para proveer enseñanza a su pueblo. Es necesaria para que el pueblo se edifique. Amén. Y por eso en la iglesia el Señor ha puesto ministerios de enseñanza, ha puesto pastores que prediquen su palabra. Amén. Otro punto que traemos el día de hoy es ¿por qué es necesaria la iglesia? Porque en la iglesia nos da la oportunidad de servir. Dice la palabra del Señor que el que sea más pequeño va a ser el más grande en el reino de los cielos. Amén. El que sirva aquí recibirá un galardón. La iglesia nos proporciona un lugar o un ambiente perfecto donde podemos usar los dones que hemos recibido de Dios. Porque de eso se trata la iglesia. El Señor te da los dones para que tú edifiques y bendigas a la iglesia. Cuando tú pones en práctica tu don, tú estás sirviendo a la iglesia de Jesucristo, porque estás edificando el cuerpo de Cristo. Esta es tu oportunidad de servir. Este es el lugar donde debes de servir a nuestro Señor Jesucristo o a la iglesia. Podemos trabajar juntos en cualquier proyecto y obra, pero lo que el Señor quiere es que tú desarrolles el ministerio, el don, el regalo que te ha dado el Señor. Amén. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís en todo lo que hagas. No dice solamente en algunas cosas que hagas, hazlo contentamente o felizmente, porque te agrada y te gusta, pero lo que no te guste, hazlo molesto. Demuéstrales para que no te vuelvan a poner a hacerlo. Muéstrales que no lo estás haciendo de corazón, para que ya
no te tomen en cuenta en ese privilegio, amén. De todo corazón significa con toda el alma. Ponle todas tus fuerzas a aquello que se ha demandado de ti para que te vean feliz cuando trabajes para el Señor. A veces las cargas son muchas, pero cuando las haces con amor, esa es la diferencia. Cuando el Señor te ha puesto en un ministerio, mi hermano, para servir en la iglesia, créeme, yo lo tengo en mi corazón lo tengo muy claro, que cuando ese ministerio empieza a hacerte pesado, tienes que empezar a orar al Señor, porque no lo estás haciendo de corazón. Cuando ese ministerio te está haciendo tedioso, está haciendo una carga para ti, tienes que empezar a orar al Señor. Pídele al Señor un cambio en tu vida, pero sigue haciendo, mientras el Señor trabaja en tu vida, sigue haciendo ese ministerio como para el Señor. Porque dice la palabra, porque de Él es del que vas a recibir recompensa, no del hombre. Entonces, la iglesia es necesaria para servir, para desarrollar el regalo que Dios te ha dado, tu don, tu ministerio. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ahora vamos a pasar a otro punto que es muy importante en la iglesia. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Porque es un lugar de adoración. Amén. La iglesia nos da la oportunidad de adorar a Dios en grupo. Y lo he oído muchas veces. Yo adoro al Señor en mi casa, yo adoro al Señor todo el día, adoro al Señor en el carro cuando voy al trabajo, adoro al Señor cuando voy al mercado, cuando lavo mi ropa, cuando lavo los trastes, cuando corto el pasto. Infinidad de formas. Adoras al Señor 24 horas al día cuando estás durmiendo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hay algo especial cuando la congregación o el pueblo de Dios se junta y adora al Señor en conjunto. Y adora al Señor unidos, amén. Cuando el pueblo de Dios se junta y unánimes adoramos al Señor, el Señor se manifiesta de una forma diferente. El Señor se deja sentir y es donde su pueblo se edifica. Es donde derramas tu alma al Señor, donde lloras, donde eres convertido, a veces transformado, donde eres sanado. Dios habita en medio de la alabanza, dice la Escritura. Él está ahí. Cuando le alabamos, el Señor está ahí presente. Hechos, capítulo 2, 46 y 47 dice, adoraban juntos al Señor cada día, diariamente. La iglesia primitiva, no eran los martes, viernes y domingos, dice, cada día se reunían en sus casas y practicaban la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Diariamente adoraban al Señor juntos, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. La iglesia del Señor, o la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, si queremos decir así, diariamente se reunía a adorar al Señor. Nuestra adoración diaria y personal al Señor debería de culminar siempre en la iglesia. Qué bonito sería que adoráramos al Señor todo el día, como así lo hacemos, pero al final culmináramos con un servicio en la iglesia de adoración al Señor. Así debería de culminar cada día para el creyente en la iglesia. El Señor le agrada esto. Dice el Salmo 22:5, de ti será mi alabanza en la congregación. De ti será mi alabanza, decía el salmista. El Salmo 150 le agradó al Señor terminar así su libro de los Salmos. Alabad a Dios en su santuario. Gloria al Señor. ¿Y dónde más podemos alabarle? ¿Dónde más podemos alabar a ese Dios grande? Si aquí es donde el Señor viene a derramar sus bendiciones. Amén. Alabad a Dios en su santuario.
Entonces, dice la palabra, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Por eso es necesaria la iglesia. Para concluir, lo que la iglesia significa para nosotros los cristianos, no podemos de ningún modo mirarlo con indiferencia. Yo sé que hay gente afuera que dice, ahí va ese loco otra vez a la iglesia, ahí va él otra vez a la iglesia. Tal vez tu vecino sabe los días de iglesia que tienes porque es el día que te bañas y sales bien peinado de tu casa. Y dice, ahí va otra vez el vecino a la iglesia. Amén. Pero, ¿sabe una cosa? La iglesia no salva. Y eso nosotros como cristianos lo sabemos. Pero muchas veces es el medio que el Señor usa para salvarnos. No sé dónde te alcanzó el Señor a ti. A mí me alcanzó en una iglesia. Pero si tú no fuiste salvo en la iglesia, el Señor usó la iglesia para que tu vida espiritual creciera. La iglesia para el cristiano es algo especial. Por eso es necesaria la iglesia. Recordemos la historia de Zaqueo. Recuerdan, todo el mundo cristiano reconoce o recuerda la historia de Zaqueo. Y rápidamente cuando oye Zaqueo, en su mente viene aquel hombre chaparrito. Aquel hombre pequeño que seguramente había oído de las maravillas que hacía Jesús. Y cuando Jesús estaba pasando por su ciudad y la multitud lo seguía, él quería verlo, pero como era de una estatura bajita, no alcanzaba a verlo y él se trepó a un sicómoro, a un árbol, para poder alcanzar su vista, para poder alcanzar a ver a Jesús. Y todos conocemos la historia de que él le dice, Zaqueo, baja de ahí, hoy iré a tu casa. Y el resultado de la historia la conocemos. Pero cuenta una leyenda de que Zaqueo, después de que el Señor trató con él y se convirtió al Señor, él salía de su casa todos los días con una cubeta. Y una vecina de él, usted sabe de esas vecinas que se enteran de todo, curiosamente lo miró que diario todas las mañanas salía con una cubeta y se iba hacia el pueblo. Un día lo siguió. Y miró que Zaqueo con esa cubeta fue a la fuente del pueblo y sacó la llenó de agua y fue y se la derramó al tronco del sicómoro donde se había subido él para mirar a Jesús. Y ella le preguntó, ¿por qué haces eso, vecino? ¿Por qué diariamente vienes y le echas una cubetada de agua a este árbol? Y él le dijo, bueno, no es que yo adore a este árbol porque yo he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Pero gracias a las ramas de este árbol pude ver al Señor Jesucristo. Gracias a que me pude trepar a este árbol, el Señor pudo fijar su vista en mí y me salvó. Como les dije antes, nosotros no adoramos la iglesia, pero gracias a que el Señor edificó una iglesia para nosotros, gracias a este edificio, no, sin querer equivocarme en la expresión, gracias a este lugar que el Señor usa para que los santos se reúnan, el Señor ha traído salvación a muchos. Y por eso es que debemos de tener cierta consideración a la iglesia. Por eso es que a veces se debe de tener cierta consideración a los siervos del Señor. Amén. He aquí el secreto de nuestra devoción a la iglesia. El Señor a muchos de nosotros a través de esta iglesia nos ha dado la salvación. Nos ha dado un crecimiento espiritual. Nos ha dado el privilegio de servir. Venimos a alabar al Señor en la iglesia. La iglesia es necesaria porque sin ella personalmente no sobreviviría. Personalmente mi vida espiritual se deterioraría. Sé que muchos de ustedes dirían, yo puedo sobrevivir sin la iglesia. Respeto su forma de pensar, pero créame, yo no puedo sobrevivir sin la iglesia, porque no podría sobrevivir
sin el lugar donde vengo a edificarme con su palabra, con la alabanza, en las maneras de servir a la iglesia, en la manera de desarrollar el don que el Señor nos ha dado. La iglesia es un lugar necesario para nosotros. Si queremos servir, si queremos crecer, tenemos que hacerlo juntos. Y eso es en la iglesia, mi hermano. Unánimes y reunidos. Amén. Bueno, esa es nuestra enseñanza del día de hoy. La iglesia es necesaria para nuestra vida espiritual, mi hermano. Y sé que hoy, en estos tiempos, nos hemos dado más que nunca cuenta de eso. Sé que cada uno de ustedes extraña este recinto, este lugar, y que extrañamos estar en comunión una vez más y poder alabar al Señor juntos, el tener nuestro altar lleno de músicos y poder alegrarnos con esa música que solían traernos nuestros músicos. Pero pronto vendrá ese día, mi hermano. Alégrate, porque ese día vendrá pronto. Amén. Bueno, como cada martes, para despedirnos, vamos a hacer un acto de fe. Vamos a entrar a las peticiones, si podemos decir así, por fe. Allí donde estás, mi hermano, si tienes una petición para el Señor, levanta tu mano. El Señor te mira. Si el Señor miró a Jonás en el vientre de ese pez que se arrepintió, fácilmente te puede mirar a ti ahí donde estás. Y si tú no eres un convertido, si no conoces a Jesucristo, también el Señor mira a ti. El Señor está mirando tu aflicción en ese momento. El Señor puede responder a tu necesidad en este momento, pero tienes que hacer un acto de fe. Levanta tu mano en señal de que tienes una necesidad y el Señor la responderá. Amén. Vamos a orar por esas necesidades y vamos a ser despedidos el día de hoy. Amén. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, con la certeza, Señor, de que tú estás viendo, Señor, siempre nuestra vida, Señor, con la certeza de que tú siempre estás pendiente, Señor, a nuestras necesidades, Padre Santo. Padre Santo, te pido que ahí donde está cada uno de mis hermanos, Señor, seas tú dejándote sentir, Señor, en su corazón. Seas tú dejando saber a los hermanos que estás con ellos siempre. Hasta el fin del mundo nunca nos dejarás. Nunca nos desampararás. Estarás con nosotros a través de cada prueba, de cada lucha, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que veas, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor. Padre Santo, ellos levantaron su mano por fe, Señor, porque saben que tú los miras. Te pido, Señor, que tú respondas a esa necesidad que ellos tienen, sea cual sea la necesidad, física, económica. Padre Santo, sé tú respondiendo a ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por este día, Señor, por esta palabra que has traído, Señor. Padre Santo, que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, Señor, y que los haga sentir, los haga recapacitar la importancia y la necesidad de la iglesia en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios.